En general podemos decir que tenemos 4 grandes categorías de servicios. Esto según si tenemos en cuenta si la acción que desarrollamos para brindar el servicio es tangible o intangible y si está destinada a la persona o a las posesiones de esa persona. Vayamos a un ejemplo. Una acción tangible dedicada a una persona podría ser, por ejemplo, el servicio de un peluquero, el servicio de un médico. Obviamente, el cliente tiene que estar presente. No hay forma de ofrecer ese servicio sin que el individuo ponga su cabeza, su cabello, para que pueda ser cortado. Entonces, acciones tangibles dedicadas a las personas. Pero esas acciones tangibles a veces también podrían estar dedicadas a posesiones de ese individuo, de ese consumidor. Sería el caso, por ejemplo, del servicio de un veterinario. Está destinado a una posesión del individuo, en este caso una mascota, por ejemplo. Si ahora vemos las acciones intangibles, claramente cuando las pensamos destinadas al individuo, aparece un servicio como este que estamos ofreciendo, la educación. Podría ser también el caso de la publicidad, por ejemplo. Y las acciones intangibles destinadas a las posesiones de los individuos nos llevan a pensar acciones, tipos de servicio como los financieros o los bancarios en general, que obviamente están destinados a una posesión del individuo, que son sus activos, su dinero, pero no son tangibles. Otro modelo conceptual que nos va a ayudar mucho en esta tarea es el que denominamos el modelo de servucción. Este modelo de servucción tiene la virtud de presentarnos a un servicio esquematizado según la parte visible y la parte invisible de ese servicio. En general, pensamos a la parte invisible como el centro técnico. Por ejemplo, si nos estuviésemos refiriendo al servicio de una tintorería, nosotros asignaríamos a ese centro técnico todos los procesos de lavado, planchado o preparación de la ropa que no están a la vista del individuo o del cliente destinatario del servicio. En tanto que la parte visible sería el salón de ventas donde se reciben la ropa que va a ser procesada y donde se entrega la ropa que ya fue procesada y está lista para ser llevada nuevamente al hogar. Entonces, esa es la primera gran distinción: lo visible de lo invisible en el sistema, lo cual nos introduce una idea muy útil en servicio, que es la denominada línea de visibilidad. Según dónde instalemos esa línea de visibilidad, pues estaremos configurando un servicio que puede diferenciarnos de nuestros competidores. Ejemplo, si se tratase de un restaurante que tal vez ofrece pastas caseras, pues tal vez sería conveniente que una parte normalmente no visible del proceso de producción de la comida, en este caso pase a ser visible para demostrar al cliente que efectivamente están siendo producidas dentro del propio restaurante esas pastas que luego disfrutaremos. A su vez, cuando vemos el lado visible del servicio, nos aporta una conceptualización interesante: la presencia de un cliente A y un cliente B, y ambos interactuando con el ambiente inanimado y con el personal en contacto. Todos elementos susceptibles de ser gestionados. Es decir, el ambiente inanimado obviamente se refiere a algo muy importante en marketing, que es configurar el ambiente de tal manera que se adapte a la propuesta de valor tal cual la queremos llevar a la percepción del cliente. Obviamente,
el personal en contacto terminará de configurar la propuesta de valor que deseamos entregar a nuestros clientes. La presencia del cliente A es obvia. Alguien está recibiendo la propuesta de valor. Pero nos preguntamos, ¿y por qué también está presente un cliente B? Por ejemplo, si estamos pensando en un concierto, difícilmente podemos hablar de un concierto para un solo cliente. Ya que mencionamos esta experiencia artística, este mismo modelo también nos habilita a una conceptualización que denominamos la metáfora del teatro. En este sentido, es interesante pensar al servicio como una puesta en escena de una obra de teatro. Qué interesante pensar entonces que si el servicio es puesto en escena, podríamos usar recursos como el cambio de decorados para alterar precisamente la escena y por lo tanto cambiar la experiencia. Podemos extender la metáfora del teatro al personal y hablar entonces de personal en escena y personal tras bambalinas. También en la idea de libreto o guión, que nos habilitaría a pensar en un diseño de la forma en que va a presentarse a los clientes la experiencia de servicio y una extensión absolutamente lineal con la obra de teatro que nos facilitará mucho este diseño y en el fondo esta creación de valor hacia nuestros clientes con el objetivo de vincularlos y satisfacerlos permanentemente.